Bien, saludamos al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, porque hoy el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido la renovación total del Consejo Nacional Electoral. En tiempos en que vamos a llegar a las elecciones presidenciales del 2025, y es un proceso que se ha venido retrasando, se ha venido discutiendo, ha marcado diferentes posiciones políticas, entre que tiene que ser parcial, entre que tiene que ser total. Finalmente hoy la Procuraduría General del Estado ha dicho total. Escuchemos lo que dijo Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos qué es lo que dice Fantoni, porque esto va a generar algunas reacciones. También hay otras consejeras como Michelle Calvache que se pronunciaron al respecto. Vamos a escuchar como antecedente a la entrevista que vamos a tener con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que ha sido posiciones distintas, diferentes, incluso llegaron a pensar los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que debería elegirse al azar cuando pensaban que tenía que ser parcial, que sea como por sorteo para decidir qué consejeros del CNE van. Ellos están en actividades prorrogadas. No tenemos el audio, ¿no? Para ponerle contexto. Bueno, vamos con el doctor Oleas mientras preparamos ese audio del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Oleas, buenas noches. Primero, la reacción frente a la decisión de la Procuraduría de que la renovación deba ser total a puertas de una elección. ¿Cómo afecta o beneficia esto al país? Buenas noches. A ver, esta es una resolución positiva y legal, porque se hacen los análisis desde el campo de vista político, los cuales no son convenientes. Yo creo que el país debe respetar lo que manda y ordena la Constitución. La Constitución, que es la ley máxima que debe imperar en el Ecuador, dice que el Consejo Nacional Electoral se conforma por 5 consejeros por un periodo de 6 años, de los cuales 2 deben ser renovados a los 3 años y 3 a los otros 3 años. Lamentablemente, la primera renovación que debió haberse hecho hace aproximadamente 4 años no se lo hizo, bajo el argumento de que estando en elecciones el Consejo Nacional Electoral era intocable, es decir, no podía ser renovado. Falso. ¿Por qué? Porque una cosa es el concurso que tiene que llevar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Concurso que nada tiene que ver con las elecciones. Es un concurso donde se está escogiendo a los mejores ciudadanos para que sean nombrados como candidatos para renovar el Consejo Nacional Electoral. Y si terminaba un proceso electoral, automáticamente debían los triunfadores en el concurso posesionarse como consejeros. Pero con esta argucia, con esta venta de que son intocables los miembros del Consejo Nacional Electoral, se han prorrogado ilegal e inconstitucionalmente por más de 4 años los miembros que debieron ser renovados en 2. Ahora en 3, ya se cumplió los 6 años, entonces tiene que renovarse totalmente el Consejo Nacional Electoral por disposición constitucional y legal. Por eso lo que hace el abogado del Estado, el Procurador General del Estado, es legal y procedente. Y más aún, si usted quiere ya el tinte político, este Consejo Nacional Electoral carece de legitimidad porque tiene el repudio de la mayoría de los ecuatorianos. Estarían entonces en funciones hasta el 26 de noviembre. Hasta esa fecha debería estar ya escogido el nuevo CNE. Esos serían los plazos. A ver, no hay plazos escritos. Lo que hacen es el cálculo de cuánto tiempo se va a demorar este concurso. Porque lamentablemente hacen reglamentos tan complicados que prolongan indefinidamente lo que sería la nominación de los candidatos. Yo creo que los procesos tienen que ser ágiles, oportunos, frente a las necesidades del país. El Ecuador requiere un nuevo Consejo Nacional Electoral para febrero del 2025, para estas elecciones. Y qué mejor que termine el concurso en el mes de octubre, porque yo no entiendo por qué tiene que demorarse tanto un concurso para la calificación del primer proceso, que es los títulos de las publicaciones que tengan los candidatos que hayan realizado en obras durante su trayectoria profesional. ¿Por qué tiene que demorarse esto más allá de un mes? Y después lo que se llama las pruebas prácticas de conocimiento también otro mes.
Si se hace un concurso en términos normales, no políticos, en 2 meses deberíamos haber terminado el concurso y tener a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral planificando las elecciones del 2025. Ahora, con todo lo que ha pasado con los concursos para elección de dignidades, de diferentes dignidades en el país, hay que hacerlo a través de una comisión de selección y allí tener cuidado de que la mano política no quiera entrar para la elección de un organismo tan importante como el CNE. Así es, ese es el problema. El problema es que esta comisión generalmente busca estar conformada con personas afines a los partidos o movimientos políticos que han venido manipulando los procesos electorales, cometiendo fraude en los procesos electorales. Y esa es la tarea que tiene que tener el Consejo de Participación, evitar que personas que tengan vínculos directos con los movimientos o partidos estén en esa comisión, porque ahí se acaba el concurso. Cuando entra la mano negra de los partidos y movimientos políticos que incluso han manipulado para mantenerse el actual Consejo Nacional Electoral, lo político se va sobre lo legal. Y eso es un absurdo en el Ecuador. En el Ecuador debe primar la Constitución, la ley, antes que los intereses políticos. ¿Y cómo garantizar que en esa comisión de selección no estén los políticos? ¿Cuál puede ser o cuál debería ser el filtro? Todo el Ecuador sabe el nombre y apellido de las personas que son afines a los partidos políticos. El correísmo ha sido tan descarado que pone como candidatos al abogado señor Correa. Pero por favor, ¿cómo puede ser aceptado eso? Entonces yo creo que es muy fácil nombrar una comisión de selección con personas honorables, que se hayan distinguido en el quehacer político, intelectual o trabajo social que hay en el país. Hay miles, pero aquí se escogen precisamente a los que tienen la vinculación política. Y eso es el error del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ellos tienen que demostrar su imparcialidad, tienen que demostrar su profesionalidad y fundamentalmente tienen que demostrar que quieren para el país un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente, profesional, que no sea manipulable por la clase corrupta que gana las elecciones porque hacen fraude. Escuchemos lo que dice Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, le invito a que le demos un poquito más de contexto a esta entrevista, por favor. Quiero informar a la ciudadanía ecuatoriana una noticia muy importante para el proceso de renovación de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. La Procuraduría General del Estado acaba de aceptar la consulta formulada por el Consejo de Participación Ciudadana para que se unifique en un solo concurso la renovación de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. De este modo, haremos un solo proceso para renovar por completo el organismo electoral, ahorrando recursos y sin pérdidas de tiempo. Desde ya invitamos a la ciudadanía a participar en la veeduría del concurso para elegir a los mejores ecuatorianas y ecuatorianos para una de las mayores responsabilidades que se puede tener, organizar elecciones y cuidar la voluntad. Vale aclarar esto que señala el presidente del Consejo, que es un solo concurso, porque antes se hablaba de 2, que le costaban al país $800,000. Eso es importante, pero quizá más cómo se van a organizar los ciudadanos para llegar a integrar sobre todo este organismo importante del que depende la democracia en el país. Es que no deben organizarse los ciudadanos, deben participar los ciudadanos más honestos. Tienen que, por ejemplo, las universidades o las cámaras mocionar a personas independientes para que conformen esta veeduría, esta comisión especial. ¿Y hay ese interés, doctor? Así no hay interés. El problema de este país es que tenemos un país con la gente interesada en seguir manipulando la política y los ciudadanos pasivos que irresponsablemente ven por televisión o escuchan la radio y no hacen nada. Entonces es hora de que los ciudadanos honestos de este país intervengan en estos procesos para tener buenas elecciones independientes, para que no ganen personas que ni les conocen y después llegan a la asamblea y dicen, ¿y cómo ganó las elecciones? Para que no tengamos un Consejo Nacional Electoral que es sordo, ciego y mudo en el control del gasto electoral, de las inversiones millonarias que se hacen en las elecciones y que después sabemos que viene incluso con dinero sucio, dinero de la narcopolítica. Si quieren evitar que este país se convierta en un narcoestado, es fundamental que tengamos un Consejo Nacional Electoral independiente, profesional y que no tenga compromisos políticos. ¿El CNE se ha blindado durante este tiempo políticamente para no renovarse? No se ha blindado, simplemente consiguió el apoyo
de los grupos políticos que han controlado las elecciones. ¿Cómo se blinda? Simplemente, si no me controlan la inversión en el proceso de elecciones, entonces claro que yo voy a ganar una elección, porque la ley prohíbe, por ejemplo, que se haga regalos en el proceso electoral, y hay unos movimientos que van a regalar a la gente pobre, y la gente pobre dice, por lo menos este me regala algo. Las preventas, los regalos están prohibidos porque no se puede comprar el voto. Y si el Consejo Nacional Electoral no pone freno a estos procedimientos ilícitos, naturalmente van a ganar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un Consejo Nacional Electoral que no aplica la Constitución y la ley. ¿Cómo maneja la promoción electoral? Dando franjas publicitarias para que presenten cuñas, cuando la Constitución ordena y la ley ordena que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos, o sea, dice varios debates sobre temas específicos. Entonces, ¿para qué pagar a las radios cuñas? ¿Para qué pagar a la televisión cuñas? Cojan ese dinero y utilicen a los mismos medios de comunicación, radio, televisiones, para que hagan debates temáticos con cadenas nacionales. ¿Por qué no se quiere hacer eso? Porque en los debates se va a identificar quién realmente sabe y quién realmente no sabe. Porque en el debate ahí sí podemos identificar si la persona está capacitada para gobernar el país o para ser asambleísta. Lo he escuchado 2 veces hablar, doctor, de fraude electoral del actual Consejo Nacional Electoral. ¿En qué casos y qué pruebas? Algo muy simple. En la ley ponen, por ejemplo, que las elecciones en el exterior tienen que hacerse a través del sistema telemático. Si es un sistema telemático, que es el problema más grande, y hasta ahora ni siquiera la Contraloría puede terminar su proceso. ¿Por qué? Porque a los aproximadamente 120,000 votantes del exterior, con 500,000 registrados, les dan 6 puestos. Eso es fraude. El segundo, mire usted que tenemos un padrón electoral mal estructurado. El censo, el último censo dice que tenemos 16 millones de ecuatorianos en el país, de los cuales 3.500.000 son menores de edad, y de los cuales aproximadamente otro millón son personas entre los 12 y los 16 años, que de los 16 ya pueden votar. Entonces, si usted sume 3.500.000 más 1 millón, 4.500.000 de los 16 millones, vamos a ver que tendríamos 11.500.000 ciudadanos que están aptos para votar. Pero aquí el padrón tiene 13.500.000. Eso les da un margen para que puedan manipular y hacer lo que sea con el padrón. Y es tan cierto eso que en la provincia del Guayas hasta se descubrió que estaban llenando papeletas de reconteo, y que lo identificó el propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y no se hizo nada. O sea, estaban cometiendo fraude bajo el conocimiento y el auspicio del Consejo Nacional Electoral. Entonces, un poco para ir cerrando esta entrevista, doctor, ya hay una fecha hasta cuándo tendrían funciones los actuales vocales o miembros del Consejo Nacional Electoral, pero también queda pendiente el tema de fiscalización, es decir, allí se planteó en algún momento el juicio político a los miembros del CNE que no avanzó por incumplimiento de funciones, pero además hay deudas pendientes como las reformas políticas, las reformas de los partidos políticos, eso tampoco se hizo. Eso es una deuda de la Asamblea Nacional, porque nosotros vamos permitiendo que organizaciones políticas que no tienen organización, trascendencia, estén poniéndonos los candidatos para las elecciones. Ellos son los dueños de poner candidatos en el país y ponen a los peores. Cuando se presentó una reforma hace mucho tiempo, y yo trabajé eso con participación ciudadana, solo se les puso un requisito: que todas las organizaciones políticas, partidos y movimientos tengan un padrón en base del cual, pues mediante el voto directo y secreto de sus afiliados o de sus adherentes, se haga la elección de los directivos de los partidos para evitar el fraude, y se haga la nominación de los candidatos. Pero eso les aterró, porque ningún partido en el Ecuador tiene el número que supuestamente representa las firmas que presentaron para el reconocimiento. Es tan cierto lo que le digo, que presentaron 150,000 firmas para el reconocimiento y en la primera elección no sacan ni 20,000 votos. ¿Qué significa eso? Que simplemente las firmas no tienen un origen ilícito, fueron falsificadas.
Entonces hay que acabar con el fraude de las organizaciones políticas. Tenemos 180 movimientos más que han sido reconocidos fraudulentamente y tenemos 92 en carpetas. Entonces un sistema democrático sin partidos sólidos, coherentes, ideológicos, no aporta a la democracia. Muy bien, doctor Medardo Oleas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, buenas noches. El doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, haciendo un análisis sobre la decisión de la Procuraduría General del Estado que autorizó la renovación total del Consejo Nacional Electoral. Concluirán sus funciones en noviembre de 2024, previo a un concurso público de oposición y méritos. Notimundo. Información inmediata.